Las empresas estadounidenses han tomado la decisión de regresar a Rusia. Finalmente vieron su error económico, y tomaron esta decisión de recuperar el control en los mercados rusos. Las tiendas, principalmente de las marcas de ropa estadounidenses, Tommy Hilfiger y Calvin Klein, podrían reabrir en Rusia este mismo año, pero con nuevos nombres. De acuerdo a Pavel Lyunlin, el vicepresidente de la Unión Rusa de Centros Comerciales. Liu Lin dijo precisamente a esta famosa agencia RIA Novosti que las negociaciones sobre las cadenas de venta de tiendas continúan desde que PVH Corp, la empresa matriz de las marcas estadounidenses, entregó prácticamente a mediados de agosto sus operaciones en el mercado ruso a la dirección local. Esta entidad registrada localmente que pasó a denominarse como Retail Excellence, supervisará las operaciones de más de 150 puntos de venta en todo el país. De acuerdo con el diario Commerçant la semana pasada, todo se está moviendo para que las marcas, para que las empresas, sobre todo estadounidenses, empiecen a regresar a Rusia. El surtido, por ejemplo, de las tiendas se va a basar en productos de las marcas Tommy y Calvin Klein, ya que estas están incluidas en la lista de importaciones paralelas. Es poco probable que los precios se ajusten significativamente, al menos por la inflación, pero empezarán a tener mayores beneficios económicos estos empresarios estadounidenses. Por ejemplo, el experto de este sector también señaló que en el centro comercial Avia Park de Moscú, precisamente ya tienen una tienda de Tommy sin el logotipo de la marca. Algo que recordarán todos ustedes ya ocurrió cuando en ese entonces la famosa tienda, este grupo de Zara, esta empresa se salió, fue de los primeros en salirse de Rusia y fue de los primeros que tomaron la decisión de regresar. Tristemente lo hicieron con otro nombre, con el nombre de MAG, y prácticamente sí tienen buenas ventas, tienen buen de todo, la entrega como tal. El problema es que ya no es lo mismo, ya no tiene el nombre de Sara. Pero finalmente la ropa es de la misma calidad y es prácticamente la misma empresa. Lo único que cambió fue el nombre, pero existe como tal la posibilidad de que les pase lo mismo a este tipo de marcas, como por ejemplo que los ciudadanos dejen de comprar Tommy porque ya no tiene el nombre de Tommy. Va a tener alguna otra característica, puede que los colores sigan siendo lo mismo, pero ya no va a tener el mismo Tommy. PVH, por ejemplo, se unió a otras empresas occidentales en un éxodo del mercado ruso el año pasado debido a las sanciones impuestas a Moscú. A finales de febrero del 2022, la empresa anunció la suspensión de las operaciones comerciales y posteriormente el cierre de sus tiendas en este país. Debido a que estas empresas salen del país, Rusia ha tenido que hacer la transición a importaciones paralelas de bienes de los mercados occidentales y al mismo tiempo explorar las oportunidades de los mercados no occidentales. En consecuencia, marcas de Turquía, China, India y otras naciones amigas han aumentado su presencia en Rusia, principalmente por supuesto China. Pero finalmente no son los únicos que quieren regresar al mercado ruso. Recordemos, por ejemplo, de esta famosa empresa de licor, de vodka Absolut, que ellos tenían la firme intención de regresar a Rusia. Sobre todo, ¿por qué? Porque uno cuando escucha vodka piensa automáticamente en los rusos. Entonces creían que si regresaban a Rusia podrían aumentar sus ventas, que se estaban empezando a desplomar, no decimos que por completo, pero sí estaban empezando a sentir un ligero golpe al ya no ser consumido en Rusia. Y ahora
Pues obviamente en este caso del de Absolut, los líderes o en este caso las autoridades del país de origen de este licor les exigieron que no regresaran a Rusia hasta que acabara el conflicto militar porque seguía siendo prácticamente un país enemigo. Entonces les cortaron todas las posibilidades de regresar. Pero no son los únicos. Y como lo vimos en un video anterior, en este caso de Italia, de cómo sus llantas, pastas e incluso sus chocolates han permanecido en Rusia porque saben o sabían en este entonces que no había garantías de que el resto del mundo, el resto de sobre todo los países occidentales, pudieran hacerle frente a todo lo que vendían en lo que es Rusia. Por ejemplo, ahora el gigante británico del papel y los embalajes Mondi ha anunciado un acuerdo, pero en lugar de regresar a Rusia, es para vender la última planta que le queda en este país, finalizando así la retirada de la empresa. Según el comunicado oficial, Mondi llegó a un acuerdo para la venta de su fábrica de celulosa y papel a una unidad del promotor inmobiliario con sede en Moscú, Cesar Group. Esto por 80.000 millones de rublos, que son equivalentes a unos 825.7 millones de dólares. Y se acabó. Cualquier posibilidad de más ganancias, mejores acuerdos, se acabó. Esta fábrica produce papel fino y cartón para envases sin estucar para el mercado interno ruso y de hecho emplea a unas 4.500 personas. De acuerdo con los ingresos aproximados, son de unos cerca de 1.160 millones de dólares. Esto tan solo a finales del 2022. Si para la empresa es más importante quedarse con unos 825 millones de dólares, que es lo que habría ganado únicamente este año, perder casi 400 millones de dólares solo por salirte de Rusia, de las ganancias comparando con las ganancias del año pasado, que fueron 1.160 millones de dólares. Mondi anunció que ha llegado a este acuerdo para vender su última instalación restante en Rusia, la sociedad anónima Mondi, junto con dos entidades afiliadas a Cesar Invest LLC, por una contraprestación total en efectivo de 80.000 millones de rublos que se pagarán en una serie de entregas. Esto es lo que dice el anuncio. Ni siquiera van a ser todos los recursos de golpe. Van a ver poco a poco cómo van llegando precisamente la posibilidad de tener estos ingresos. Y retomando ya para terminar ese tema de Italia, fueron 110 empresas de este país que siguen, que todavía tienen la capacidad de producción en Rusia. No les importa. ¿Por qué? Porque a diferencia de este empresario del Reino Unido o de cualquier otra de las naciones, no van a perder sus recursos. En él, por ejemplo, la empresa de servicios públicos más grande de Europa vendió su participación total del 56.4% en PJSC en el Rusia en octubre del año pasado al gigante local Lukoil y al fondo de inversión Gazprom Bank Fresia por 137 millones de euros, que son aproximadamente unos 133 millones de dólares. Se estima que en él perdió más de 1.000 millones de euros como resultado de este acuerdo. Y ni hablar de cuántos recursos habrá perdido en este momento cuando los precios de los hidrocarburos continúan creciendo. En fin, quien hace caso a quien no sabe, en este caso los líderes del Occidente, acaban perdiéndolo todo. Aquellos empresarios que conocen el juego y la política son quienes no se salieron de Rusia. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.